Bueno, y vamos a hablar ahora de los municipios que más se movieron en este aislamiento obligatorio, Franco, en la provincia de Buenos Aires. Te decía, vamos a arrancar con uno que a mí me queda bastante cerca por mi historia. Allí nací. Hay que aclarar que en este momento está en una fase 3, con comercios habilitados, con escribanías habilitadas, con un movimiento bastante distinto a lo que tenemos en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y también tenemos el desglose por comunas de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a verlo, Fran. Sí. A ver, esto está expresado en términos porcentuales con respecto a cómo era el movimiento de gente. Si vos tomás las antenas de celular, el movimiento peatonal, es decir, a más de 150 metros, está tomado por porcentaje, ¿no? El que 100% es sin pandemia. 100% es 64%, la vida en febrero. Exacto, y 64% en Bransen es ahora con la pandemia. Estamos hablando y mostrando una foto, Caro, recordemos, de día de ayer y antes de ayer. Esto, o sea, la nueva cuarentena que empieza hoy, vamos a tener los datos mañana de cómo ha sido la movilidad. Exactamente. Esto es importante la aclaración. Tenemos que hablar del 29 de junio y además aprovecho para decir que estos son datos a los que accedió Clarín. Nosotros vamos a hacer, por supuesto, el seguimiento. Bien, 64,5% Bransen, 58% Escobar. General Rodríguez también 58% con respecto al movimiento anterior. Prácticamente el 60% del movimiento. Y José Cepaz, bueno, ¿no? O sea que José Cepaz cumplieron más que en Bransen. Cumplieron más que en Bransen. Todos cumplieron más que en Bransen. Bueno, es verdad, sí, Bransen se ubica en el primer lugar. Déjame decirte, porque me acaba de pasar desde la Intendencia los datos, que Bransen tuvo 40 casos confirmados de COVID-19, 11 casos sospechosos en este momento, 147 descartados y 26 casos en seguimiento, digamos. No es un municipio que no tuvo transmisión de COVID. Atención con lo que pasa ya más cerca de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Tenemos que hablar de La Matanza, un 57% del movimiento. Y aquí, por supuesto, incide lo que sucede en los asentamientos, en los barrios vulnerables, donde el apremio económico hace que la cuarentena sea prácticamente un lujo. O sea que un poquito más de la mitad de la gente en La Matanza no hizo cuarentena, ¿no? Es lo que marcan los números, por lo menos de esta semana, del comienzo de esta semana. Así es. En Luján, 57%. Y en Zárate también bueno, ya lo mencionábamos, me parece en la placa anterior, Zárate, 57%. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? ¿En qué comuna se vio la situación más crítica? Bueno, a ver, en Soldati un 56,4%. Recuerdo, esto es ahora, hace nada, días atrás, antes de del inicio de esta nueva fase de la cuarentena. En Villarriachuelo un 56,4%, Lugano también el mismo porcentaje, 56,4% comuna 8. Lo bueno de estos datos, y lo más interesante, es que como son datos de las antenas de celulares, es una información muy clara de cómo se mueve la gente o si se quedó en casa, ¿no? Al tener esa información, vos podés tener la fiabilidad de que es información certera de cómo se movió la gente, no es a dedo ni a ojo esto, ¿no? Son datos de las antenas de celulares. Como te decía, incide también mucho la situación de vulnerabilidad de muchas de estas poblaciones o incluso en municipios donde hay asentamientos. Hablábamos del caso de Pilar, se registra mucho movimiento, pero también porque el apremio económico es grande y, como decíamos, es casi un privilegio poder hacer una cuarentena con todo lo estricta que tiene que ser. Donde hay más necesidad, sale más la gente, cumple menos la cuarentena. Bueno, te diría que en el caso de Bransen no necesariamente, porque no es un municipio que tenga grandes asentamientos. Digo, sí podría ser para el caso de La Matanza o sí podría ser con respecto a lo que se ve en algunas comunas. Para la zona sur. Exactamente, en algunas comunas de la ciudad de Buenos Aires, pero sí llama la atención que aparezca este municipio que no tiene particularmente grandes asentamientos. Bueno, hay una placa más de los barrios de ciudad. Bueno, tengo entendido que Belgrano, Núñez, por ejemplo, son dos con mucho acatamiento. 3 barrios que han tenido cumplimiento, digamos, de la cuarentena según los datos del movimiento de las antenas de celulares. Así es. Pero bueno, es importante también entender, como decíamos antes, que el apremio económico influye y mucho. Ahora veremos qué es lo que pasa, ¿no? En el día de hoy se redujo significativamente, te contaba que según el parte de la ciudad de Buenos Aires se habla de, en las autopistas, una merma del 30% del movimiento. Esto es lo que querían lograr, ¿no? Ahora, la clave para mí, Fran, es el transporte público. Absolutamente. ¿Te acordás cuando decíamos no son los runners, son los trainers? ¿Qué van a hacer en el transporte público? Al Ministerio de Transporte no le gusta que digan que es culpa del transporte público. Dicen ellos que
tanto en mayo como en junio se movieron alrededor de 1 millón de personas en subte, tren y colectivo, y que en realidad se movió la misma cantidad de gente en mayo y junio, alrededor de 1 millón de personas por día, y que los contagios, sin embargo, subieron. Ellos te muestran 2 líneas, ¿no? En el Ministerio de Transporte. La línea de la gente cómo se movilizó en mayo y junio, que está así, y la del coronavirus, que sube. Entonces dicen, no digan que es el transporte, más allá de que los infectólogos, todos los sanitaristas dicen, sí, el foco más peligroso es... Y dan algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el subte de Nueva York, donde decían que era el foco principal de contagios allí en los Estados Unidos. Por supuesto, sí, es la preocupación central y no solamente en la Argentina, es la preocupación en todos lados, pero en la Argentina se suma este componente de la dificultad que hubo, y acá hablamos de que una cosa son las reglas y otra cosa es lo que hace la política gestionando. Sí. La dificultad que hay para controlar esto, controlar que en efecto sean los esenciales los que viajan y que por supuesto se cumplan con las mínimas normas de distanciamiento social, ¿no? Bueno.